Soy Carlos Barrenechea Gutiérrez, soy gerente de Agrifor Doña Isidora. Nosotros tenemos base en Concepción. Desde ahí administramos todas nuestras operaciones que están distribuidas en todo el patrimonio forestal chileno. La realidad de nuestra empresa hoy difiere radicalmente de lo que era 10 años atrás, de lo que era 15 años atrás. Hoy la tecnología ha tomado una participación muy fuerte, tanto como herramientas de apoyo para las planificaciones, pero también para la ejecución y el control de la operación. Dentro de las herramientas tecnológicas, todo lo que tiene que ver hoy día con la cartografía digital, uso de imágenes satelitales y modelos de simulación, te permite hacer un trabajo de planificación de la operación cada vez más detallado. Pero también está la tecnología que está dentro de las máquinas y que permite realizar un monitoreo y conocer mucho más detalladamente temas que van desde el estado de salud de la maquinaria, las alertas por temperaturas, por alguna suerte de código de falla, etcétera, hasta poder hacer seguimiento a los tracks hacia las zonas en donde las máquinas operan, hacia las zonas en donde estamos siendo más eficientes o menos eficientes en lo que nosotros realizamos. Entonces hay todo un tema que tiene que ver con geoposicionamiento, todo un tema que tiene que ver con tecnologías de control de maquinaria. La telemetría, en el fondo, es crucial, es relevante. Hoy lo que está generando valor es conocer en tiempo real el estado de salud de los equipos, tener las alertas de falla y poder con eso mejorar nuestros procesos de mantenimiento. Temas que tienen que ver con temperaturas, temas que tienen que ver con errores operacionales, temas que tienen que ver con que los niveles de los lubricantes no estén en su lugar óptimo, etc. En la medida en que tú puedas trabajar mucho más detalladamente eso, disminuye la probabilidad de fallas mayores o fallas catastróficas, y eso es de mucho valor. El control operacional es crucial. Entonces la telemetría es una herramienta que te permite perfeccionar ese control operacional. Si tú tienes cobertura satelital, puedes tener en tiempo real lo que esté pasando con un equipo. Entonces yo no necesito esperar a la noche o al día siguiente leer un reporte y saber lo que pasó con mi equipo, yo lo sé inmediatamente. Entonces la capacidad de reaccionar es muy superior si lo uso bien, y por lo tanto eso al cabo de un tiempo debe traducirse en eficiencia, claramente. Entonces nosotros hoy día, gracias a la telemetría, tenemos información objetiva del desempeño de cada uno de los operarios que están dentro de cada una de nuestras máquinas. Podemos sacar desempeños diferenciados en la mañana, en la tarde, poder evaluar diferenciadamente el día con respecto a la noche, poder saber bien en qué condiciones tengo ciertos desempeños en el consumo de combustible y en cuáles tengo otros. O sea, ese detalle es lo que te permite, entre otras cosas, conocer mucho más cuál es tu verdadero costo y en qué instancias tú puedes tener ciertas expectativas de desempeño de una determinada máquina o de una determinada configuración. En ese sentido, es una tremenda herramienta. Además, te permite hacer modelamiento, porque tú juntas mucha información, juntas muchos datos, que luego tú lo puedes procesar y modelar un comportamiento futuro. Entonces, cuando nosotros el próximo año cosechemos un fondo similar a este donde estamos, yo voy a poder pescar, nosotros como empresa vamos a poder pescar la información que recolectamos gracias a la telemetría y gracias a los GPS, y vamos a poder simular la cosecha. Y eso ya te va a permitir adelantarte a las problemáticas, ¿no? Y eso es una herramienta gigante.